Venimos estudiando hombres de la Biblia que fueron destacados por su fe. Hoy nos toca hablar de Gedeón. En muchos de los casos vimos que tenían una fe muy débil y aún así Dios los destaca por su fe. Increíble, ¿no? Sin duda Dios nos conoce, por eso nos dice que con una fe tan pequeñita como lo es un grano de mostaza, veríamos grandes cosas y aún así a veces no llegamos ni a tenerla. Por eso la necesidad de rogar a Dios que aumente nuestra fe. Era una época triste en Israel, las cosas no se estaban haciendo bien, el pueblo estaba apartado de Dios. Esto, sabemos, siempre tuvo consecuencia y las tienes hoy en día en nuestras vidas. Continuamente la palabra les recordaba y nos recuerda que no nos olvidemos de nuestro Creador, en nuestro día a día. Dios desea la comunión con nosotros. El pueblo de Israel estaba sufriendo el ataque de los madianitas. Estaban totalmente acobardados. Durante 7 años padecieron que les robasen todo. Al momento de la cosecha aparecían los de Madián junto con los amalecitas y orientales y destruían todo lo que estaba a su alcance, todo el fruto de la tierra. Se llevaban los animales y no les dejaban nada. Estaban ya muy empobrecidos, cansados de esta situación. Se habían hecho cuevas para refugiarse, pero aún así siempre los de Madián se salían con la suya. Ya sin recursos, acuden a Dios como su salvamento. Nos dice el versículo 6 de Jueces 6 que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Había cosas que resolver. Habíamos dicho que el pueblo estaba apartado de Dios y no estaba haciendo las cosas bien, pero Dios, que tiene misericordia y ama a su pueblo, estaba esperando su clamor para ayudarlos. Nos dice la palabra que primero envía un profeta que les anunció la situación en la que estaban y luego se suscitó de un hombre que sería el encargado de sacar a Israel de esta situación de opresión. Este hombre sería Gedeón. Gedeón estaba trabajando en el campo de su padre. Había recién recogido la cosecha de trigo y estaba guardándola en un lagar para que los madianitas no se la robasen, cuando de repente se le aparece el ángel de Jehová. El saludo que le hace es llamativo. Él le dice: Jehová es contigo, varón esforzado. Esforzado en el original nos habla de valentía. Jehová es contigo, hombre valiente. Gedeón le cuestiona a Dios, porque no entendía que si Jehová era con ellos, ¿cómo era que le estaban sucediendo las cosas que le sucedían? ¿Por qué tenían que sufrir de esa manera los ataques de los madianitas? Pero había una razón y era el pecado de dejar a Dios. Eran las consecuencias de las que hablábamos antes, que siempre vienen luego de nuestro accionar. Dios había estado ausente de sus vidas porque ellos no lo buscaban, pero ahora que habían clamado a Él, Dios viene en su ayuda. Él está siempre dispuesto a caminar a nuestro lado, solo debemos nosotros darle el lugar en nuestro corazón y en nuestra vida para sentir su presencia y compañía. Dios lo llama a vencer a Madián y le asegura la victoria. El que lo enviaba era Dios y la victoria estaba en él asegurada, no en Gedeón. Gedeón solo debía dejarse llevar por Dios y creerle a todo lo que él le decía. Debía tener fe. El versículo 15 nos dice que Gedeón no veía las posibilidades de que esto fuese posible. Él le dice: mi familia es pobre y yo el menor de la casa. Pero la fe cree aquello que a los ojos humanos es imposible, porque justamente el que interviene es Dios, y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Así que Gedeón tenía que crecer en esta fe. Entonces empiezan un par de confirmaciones que Gedeón necesitó tener para dar el paso adelante. Acá vemos lo flaca que era su fe ahí al principio y cómo debía crecer. Primero le pide que no se vaya de ese lugar hasta que él venga de la casa y traiga un presente. Así lo hizo, y cuando volvió el ángel de Jehová lo estaba esperando. Gedeón apareció con un cabrito, panes sin levadura y un caldo, los cuales Dios les pidió que los ponga sobre una peña y que les tirase el caldo encima. Luego nos cuenta el versículo 21 que tocándolo el ángel de Jehová con la punta de su bordón, salió fuego de debajo de la peña que consumió la carne y los panes. De esta manera le estaba mostrando su poder, el poder de Dios, y que las fuerzas vendrían de Dios mismo, no de Gedeón. Él debía ser valiente y tener fe en ese Dios poderoso. Esa misma noche, la valentía de Gedeón es puesta a prueba. Dios le pide que vaya nada más y nada menos que a destruir los altares que su padre había levantado al dios Baal y el bosque que estaba junto a él, y en vez de eso haga un altar al dios
verdadero. Esto podría haberle causado la muerte a Gedeón. Sin embargo, no lo pensó y confió en Dios. Él vio conveniente obedecer a Dios antes que a los hombres, y así lo hizo. Entonces, luego, surgen las dudas nuevamente y Gedeón vuelve a pedir señal de Dios para asegurarse que tenía su compañía y su victoria en la prueba. Él pondría un vellón de lana sobre la tierra y la dejaría toda la noche. Si a la mañana siguiente, luego de haber caído rocío del cielo, la tierra estaba seca y el vellón mojado, iba a conocer que Jehová iba a ser con él en la batalla y le daría la victoria. Así lo hizo, tal como Dios lo había prometido. El vellón estaba mojado y la tierra seca, pero su fe todavía seguía siendo débil. Entonces le pide que ahora pondría de vuelta el vellón en tierra, y si el vellón quedaba seco y la tierra mojada, entonces creería. ¿Cuántas dudas en el corazón de Gedeón? ¿Cuántas dudas hay a veces en nuestro corazón también? Luego de ver a Dios obrar maravillas, nuestra fe decae y volvemos a dudar. Entonces viene Dios con su amor inmenso y me ruega que mi fe no falte. Dios le dio todas las señales que Gedeón le pidió. Ahora ya se sentía un poco más seguro y daría ese paso que faltaba, que era ir a la batalla, confiado en la mano poderosa de Dios. Para eso se levanta una mañana y prepara su ejército, muy numeroso, por cierto. Los madianitas no eran pocos, así que debían estar preparados. Pero se olvidaba Gedeón que Dios era el que debía pelear por ellos. Entonces Dios prueba la fe de Gedeón, pidiéndole que reduzca el número de hombres que irían a la batalla. Fue así que de 32.000 hombres quedaron solo 300. Esa era la forma en la que Dios quería que vayan, confiados en que la fortaleza y la victoria estaban en el Señor. Llegó el momento. Gedeón debía enfrentar al pueblo de Madián, que tanto daño le habían causado al pueblo de Israel. Dios le pide que se acerque al campo de los madianitas y que si tenía temor de descender, que vaya con otro hombre. Ahí escucharía una conversación que animaría el corazón de Gedeón. Fue entonces que, fortalecido Gedeón, organizó a los hombres en 3 escuadrones. Cada uno de ellos llevaba en sus manos bocinas, cántaros vacíos con teas adentro. A la orden de Gedeón, luego que él tocara la bocina, todos debían hacer lo mismo y dar grita por Jehová y Gedeón. Y así lo hicieron. Todos tocaron sus bocinas, los cántaros fueron quebrados. El ejército de los madianitas huyó, siendo luego alcanzados por los israelitas. El Señor había dado la victoria a su pueblo. Qué importante entonces entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas, que no debemos dejarlo, y si así lo hacemos debemos volver nuestra mirada a Él. Cuando Dios oyó el clamor del pueblo arrepentido, no dudó en ir a su encuentro y ayudarlos. De la misma manera nosotros debemos ir a Él. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Solo demanda que tengamos un poquito de fe, solamente un poquito, como un grano de mostaza. Y demos ese paso creyendo que ese Dios todopoderoso que les dio la victoria a su pueblo en la antigüedad, lo hará con cada uno de nosotros.